En la secta hispanista de Internet ha surgido la idea de que el mestizaje es producto de matrimonios católicos entre españoles e indias, por el hecho de que Fernando el Católico o cualquier otro rey promovía el llamado mestizaje. La verdad es que este asunto es mucho más profundo, puesto que hay actos jurídicos y acontecimientos históricos que han a entender todo lo contrario. Nicolás de Obando vio el matrimonio como un instrumento para evangelizar a los nativos y por otro lado para que los españoles tuvieran el conocimiento de las lenguas locales y pudieran vincularse mejor a la nobleza local. Los reyes católicos no eran partidarios, sin embargo, de esta clase de matrimonios forzados. En sus instrucciones a Obando se limitaron a encargar que el gobernador y el clero de la isla procuraran que algunos cristianos se casasen con algunas indias y algunas mujeres cristianas con algunos indios, porque los amos y otros se comuniquen y se enseñen para ser doctrinados en las cosas de nuestra santa fe católica. Esto con el objetivo de integrar ambos grupos sociales, pues con esto se lograba la cristianización de la recién descubierta comunidad y que haya estabilidad y paz social. Fernando el Católico llegó a aprobar, ante sus dudas sobre las uniones entre españoles e indias, el envío de esclavas moriscas al Nuevo Mundo, como lo atestiguan las dos cédulas de 1512. Otra evidencia jurídica que respalda el hecho de que no hubo una política unitaria o general sobre matrimonios es que Nicolás de Obando continuó con la política de reunificar familias en la península para colonizar los nuevos territorios. En 1504 dispuso que los colonos casados pudieran regresar a la península para luego volver a las Indias con sus esposas. Esta política continuó un tiempo, ya que Carlos V en 1544 mandó a que América únicamente se pudiera regresar si se tenía alguna esposa. Según Rosenblatt, ante el argumento de los mestizos con el desequilibrio social, el consiguiente, y ante los clamores del clero sobre el régimen familiar irregular e inmoral de las Indias, la corona empezó a instar a los encomenderos a que se casaran con españolas. Había que incrementar la población blanca y dar estabilidad y moralidad a la colonia. Se ordenó que los casados no pudieran regresar a Indias sin permiso especial y que los que tenían mujeres en España fueran repatriados entre el primer barco. El mestizaje, como ya desarrollaremos más adelante, creó una situación de inestabilidad en la que se pasaba por vivir, valga la redundancia, vidas inmorales hasta en procrear y criar hijos fuera de los estándares y costumbres españolas. Podía pasar que un mestizo no se identificara como español, sino como indio, o que directamente no se identificara con ninguno de estos dos grupos sociales y terminara en el ostracismo o en la indigencia directamente. Eran muchas las variantes. Los resultados de un mestizaje descontrolado y de uniones extramatrimoniales preocupaban a las autoridades españolas y al clero mismo. El hito más importante para el desarrollo de la institución del matrimonio en las Indias es la Real Cédula de 1514, en la que Fernando el Católico, en compañía de su hija Juana, da finalmente su aprobación regia sin impedimento alguno para que españoles e indias puedan casarse. El monarca sentencia lo siguiente: es nuestra voluntad que los indios e indias tengan, como deben, entera libertad para casarse con quien quisieren, así con indios como naturales de estos nuestros reinos o españoles nacidos en las Indias, y que en esto no se les ponga impedimento, y mandamos que ninguna orden nuestra que se hubiese dado o porque no fuere dada pudiera impedir ni impide el matrimonio entre indios e indias con españoles o españolas, y que todos tengan libertad de casarse con quien quisieran y nuestras audiencias procuren que así se guarden y se cumplan. El matrimonio mixto tiene que interpretarse solamente desde la idea de una rectitud y de llevar a los pueblos conquistados a una moral pública eminentemente cristiana, sobre la que puedan hacer sus hábitos y costumbres. El matrimonio forma parte de los esfuerzos por cristianizar la vida hispanoamericana, pues hay un vínculo sanguíneo y étnico entre los pobladores y conquistadores. Como dice Konetzke, es misión de la Iglesia combatir y acabar con las costumbres que se oponían a la moral cristiana. Los sínodos eclesiásticos de las provincias americanas imponían a los párrocos el deber de vigilar a los españoles, el deber de vigilar a los amancebados e inducirles a casarse o sacar a las mujeres indias de las casas de los españoles. Las medidas contra los amancebados no siempre eran del todo eficientes. Pocas veces se temía la excomunión y algunas figuras eclesiásticas se valían de la situación en una suerte de tolerancia, exigiendo sumas para alzar los castigos. De aquí a que el virrey del Perú considerara que la anarquía o el escándalo público de los amancebados podía ser eliminado si los prelados impusieran la disciplina eclesiástica aplicando las penas que correspondían. El mestizaje no tiene origen en el matrimonio, ni es el resultado más común de esta forma de unión. Si bien las dos uniones reconocidas por excelencia eran la eclesiástica y la natural o barragana, había otra forma de emparentarse que habían generado ilegítimamente crías, que, como quedará patente en la nueva sociedad hispanoamericana, se denominara por lo general mestizo, como reconoció Rosenblatt. El mestizaje se inició el día mismo del descubrimiento, primero en las Antillas, luego en el continente. Fue consecuencia de que una pequeña flota de Colón viajara solamente hombres, ni una mujer, muchos solteros, algunos con mujeres en la península. Ninguno lo pensó dos veces cuando vio que al llegar a tierra tendría mujeres en cantidades considerables a su disposición.
De allí surgirían las primeras uniones libérrimas, de hecho entre descubridores y nativas indígenas. Uniones de carácter sexual sin compromiso, otras prosperaron, por ejemplo, uniones naturales de barraganía, que aunque vistas de forma negativa socialmente hablando, eran al menos reconocidas en el reino y en la iglesia, pues había formas de legitimar a los hijos producto de esas uniones. En opinión de Doughnuck, existe la posibilidad de una unión de hecho libre, más libérrima, sin compromiso alguno. Esta se dio sobre todo porque la India no tenía por lo general pautas demasiado estrictas en el ámbito sexual. Si bien hay excepciones, desde luego, satisfacer el apetito carnal del solitario conquistador no fue algo que resultara muy difícil. Máxime, sí, o parece, el hombre hispánico resultó ser un buen amante. Aquí no hay propiamente familia, no hay convivencia entre los que tuvieron una relación, el fruto de estas uniones esporádicas ser un mestizo, que a quien se le llamará de segundo orden. De similar opinión es Rosenblatt al sugerir que en la historia del mestizaje tuvo sin duda mayor importancia la unión que se produjo fuera del matrimonio. Los relatos de cronistas y misioneros proporcionan muchas veces un cuadro sombrío de la relación entre el conquistador y la India. Violaciones, robos, ventas y canje de mujeres, régimen de concubinato y árabe, etc. No conoce enteramente la sociedad española ni la mentalidad del español, el que se deja llevar exclusivamente por esta representación de ese género. Además de la existencia del matrimonio con la India, el frecuente reconocimiento de los hijos naturales por capitanes y soldados presenta y otra fase de esas relaciones. El mestizaje llegó a descontrolarse al punto que se volvió el grueso étnico de la sociedad americana. Podríamos diferenciar entre los primeros mestizos, los más nobles del descubrimiento y la conquista, y los que luego serían un gran grueso de la población, inadaptados al mar de la sociedad. Solórzano describe la situación para esa época, pero porque lo más ordinario es que nacen de adulterio o de otros ilícitos y punibles ayuntamientos. Pocos españoles de honra hay que casan con indias o negras. El mestizaje no puede considerarse una política real, ni mucho menos una acción planificada por parte de la corona. Es una realidad social que resulta del nuevo medio en el que están desplazados los españoles. Lo que sí es una política regia es el hecho de dotar a los conquistadores y a los indios de una vida cristiana común, de la misma forma que se pretende llevar al mestizo por una vida honrosa. Esto funciona en muchos casos como fracasa en otros. El mestizaje supone una realidad social emanada de un proceso de asentamiento de conquistadores, en este caso los españoles, sobre nueva posición y que está determinado por la ausencia de mujeres de su propio grupo, pues en los primeros años escasean con fuerza a medida que los conquistadores van expandiéndose más y más en tierra firme hasta cruzar el Darién y terminar en el río Bravo. La única opción femenina es la mujer indígena. Como dice Kamen, los mestizos fueron una consecuencia de la inevitable unión entre españoles, quienes raramente trajeron mujeres consigo, y las mujeres nativas del imperio. El problema del mestizaje, que bien pudo haber dado buenos frutos, pero también una sucesiva cadena de problemas sociales, no era ignorado por las autoridades españolas. Fue motivo de preocupación por siglos. Según Konetsky, hasta el final del periodo colonial, la gran mayoría de mestizos procedían del trato sexual extramatrimonial. Esto queda patente en un informe de Nueva España, en el que se consideraba que la audiencia casi absoluta de matrimonios entre españoles e indios, raza mestiza, iba creciendo cada día como producto de relaciones ocasionales e ilícitas entre ambas razas. El llamado mestizaje ha traído problemas. Las masas mestizas, debido a su parentesco con el indio, han estado sujetas a un complejo de inferioridad colectiva que les ha impedido afirmarse en su propia personalidad étnica y cultivar sus propias virtudes sociales. Este complejo se formó necesariamente por el hecho de la convivencia del mestizo con el blanco y con el indio. El blanco representa lo bueno, la civilización, la honradez, la moral y la fuerza. El indio, todo lo contrario, la barbarie, el carlismo, la debilidad, la inmoralidad, etc. Este video fue hecho en un artículo llamado Mestizaje y Matrimonio en las Indias, escrito por Alejandro Perdomo. Les recomiendo que vayan a leer el artículo completo. También, si conocen o saben configurar un servidor de Discord y quieren ayudarme, o mejor dicho, quieren hacer el trabajo, no sé, se los agradecería mucho para crear una comunidad y, bueno, seguir discutiendo estos temas.